Durante mi paso por la carrera de audiovisuales, noté algo bastante curioso. El estudiante de cine odia el sonido. Son capaces de invertir una fortuna en cámaras y luces, pero a la hora de grabar usan un Nokia 1100. Lo del Nokia 1100 es una exageración, pero la de usar cámaras de $1000 y grabar audio con celulares lo hacen siempre. Sacando la etapa de registro sonoro, la parte de postproducción del audio es extremadamente importante. El sonido en el cine no es poner un micrófono y grabar, los sonidos en sí cuentan una historia. Por eso decidí hacer el video que todo estudiante de cine debería ver. En realidad no deberían ver nada, no, pero si lo ven, golazo. La cosa es que voy a pedirles un minuto de su tiempo para hablar de la importancia del sonido. Antes que nada, un agradecimiento a mis profesores de sonido de la facultad. Nunca los menciono porque me fui un día para el otro y tal vez me consideran persona no grata, pero sepan que sin ellos este canal no existiría, con todo lo bueno y lo malo que eso significa. También les aclaro que en la descripción del video hay links, referencias y todas esas cosas por si quieren andar más en estos temas. En mi opinión, el sonido en el cine suele ser menospreciado por dos motivos. El primero sería el peso del director. Nuestra manera de concebir el cine pone la figura del director como máximo responsable del proyecto. Si alguien quiere saber qué esperar de una película, seguramente revise por quién fue dirigida o guionada. No planeo cuestionar este razonamiento ni señalarlo como erróneo, mi punto es que el primer aspecto de evaluar es completamente visual. El segundo motivo que se me ocurre es el siguiente: el audio lo damos por sentado, es decir, si el trabajo del editor de sonido está bien hecho, resulta imperceptible. Generalmente nos olvidamos que todo sonido que escuchamos es una construcción artificial. Aunque suene exagerado, he visto estudiantes avanzados de la carrera de audiovisuales que ignoran que todo sonido es agregado o procesado en postproducción. Ahora, en ciertos casos, el sonido cobra mayor relevancia, principalmente cuando tenemos directores conocidos por su uso de la música. Tal vez el mejor ejemplo de esto sea Tarantino. De esta forma se suele confundir el diseño del sonido con la música de la obra. Sin ir más lejos, coloquialmente llamamos banda de sonido a la música de la película, cuando en realidad la banda sonora es el audio de la película en su totalidad. El cine consta de dos bandas, la imagen y el sonido, de ahí viene el término banda sonora. Si no me equivoco, esta confusión nace cuando se empieza a comercializar la música original de las películas. Por ese entonces, las tiendas la llamaban OST u Original Soundtrack, que traducido al español sería algo así como banda de sonido original o track de sonido original. En términos cuantitativos, el sonido es el 50% de la película, y es incorrecto separar al cine del sonido. De hecho, nunca existió algo así como el cine mudo. Según el mito, el cine era mudo hasta la creación de un film llamado The Jazz Singer, hoy conocida como la película del blackface, pero bueno. Lo cierto es que The Jazz Singer fue la primera película con audio sincronizado a la imagen, pero el cine ya tenía sonido. Según cuenta la leyenda, como los proyectores hacían tanto ruido, a alguien se le ocurrió poner una banda tocando en vivo para tapar el ruido. Este dato es cierto pero a media, siempre existió la intención de agregarle audio al cine, pero no se podía por limitaciones técnicas de la época. Las técnicas de registro sonoro no eran compatibles con las técnicas de registro de imagen. Por lo tanto, era imposible sincronizar ambas bandas. Por otro lado, todavía no existían los amplificadores de audio como los conocemos ahora. En caso de poder sincronizar ambas bandas, eso no iba a poder ser reproducido en una sala de cine. Entonces, el cine no fue pensado como una experiencia meramente visual. Antiguamente, no solo había una banda en vivo interpretando música durante la proyección. Algunas compañías de teatro en Estados Unidos tenían actores doblando la película en vivo y en directo. Como verán, pensar la imagen y el audio como dos mundos separados es incorrecto, salvo para algunos cineastas como Eisenstein, que era comunista y bastante conservador. Pero bueno, habiendo aclarado todo esto, podremos pasar a ver cómo es que llega el audio a una película. Durante la etapa de rodaje, idealmente el equipo de sonido va a capturar audio de dos formas. Una es el famoso boom mic o caña, como le decimos los pibes en Argentina, y la otra son los micrófonos lavalier o corbateros. Ambos se usan para capturar diálogos y a veces el boom puede servir para capturar algún que otro sonido de referencia. Pero la diferencia es que los lavalier suelen capturar diálogos sin tanto ruido ambiente, pero tienen un sonido un poco más opaco y artificial, dado que están colocados en el pecho del actor escondidos bajo la ropa. El boom se acerca mucho más a cómo el oído humano espera escuchar las voces, aunque suele capturar más ruido ambiente y en ciertos lugares es completamente inútil producto de las reverberaciones propias del recinto, pero bueno, eso sería ponernos demasiado técnicos. Una vez que la película es grabada y posteriormente editada, entramos en la fase de edición de audio, que no se parece en nada a la edición de video. La edición de audio es tan compleja que prácticamente requiere un rodaje aparte y pasaré a explicar por qué. Este proceso podría ser dividido en 4 o 5 grupos: los diálogos, la música, el ambiente, el foley y efectos de sonido. Estos dos últimos son medio polémicos y por eso los voy a dejar para el final. Empecemos por los más intuitivos. Primero tenemos la edición de diálogos. Esta es la tarea más difícil y meticulosa del proceso. Todo lo grabado durante el set le llega a una persona quien debe encargarse de ordenar el material para luego quitar sonidos indeseados de los diálogos.
caos. Una vez hecho esto, su trabajo es convertir ese caos de pistas de audio en conversaciones fluidas. Las películas se graban de manera fragmentada, es decir, la grabación de una misma escena puede tomar varios días de rodaje. Por lo tanto, el sonido de fondo entre las distintas tomas no coincide. Mediante técnicas de restauración de audio, el editor debe limpiar el ruido de fondo o background noise para crear una conversación fluida. Habiendo dicho esto, el editor de diálogos no es un hechicero. Estas técnicas solo pueden ser aplicadas en audio bien grabado y solo sirven para quitar cierto tipo de sonidos. Cuando el diálogo es irreparable, se usa lo que se llama ADR o, como le decimos coloquialmente, doblaje. O sea, se llaman a los actores para volver a grabar las pistas de audio. Aunque no lo crean, gran parte de las películas de Hollywood están dobladas. El audio que se toma en el set suele ser usado como referencia. Si son estudiantes de cine o producciones chicas, nunca les recomiendo ir a doblaje, es el mismísimo infierno, siempre más barato y fácil grabar bien. Pero bueno, pasamos a hablar de cosas más alegres como la música de la película. Esto no requiere mucha explicación porque es bastante intuitivo. La música puede ser una obra preexistente, como es el caso de una canción pop o una obra clásica, o pueden llamar a un compositor para que haga música original. Ahora, la música está bastante sobrevalorada, entre comillas, y es un error que cometen muchos estudiantes de cine. Evidentemente, es una herramienta poderosa y puede establecer el tono de una escena, pero no por eso van a googlear música de terror sin copyright y dejarla sonando a lo largo de todo el corto. La presencia de la música es tan importante como su ausencia. El canal Every Frame and Painting mencionó este punto en un gran ensayo. Él pone como ejemplo una escena de Capitán América donde visualmente se entiende la tristeza del personaje, pero es reforzada por música, lo cual produce el efecto similar a explicar un chiste. En consecuencia, todo el peso dramático de la actuación se pierde, al igual que el impacto emocional. Otro grupo que se explica solo es el sonido ambiente. Esta es la etapa del proceso que se suele tomar a la ligera, pero es sumamente importante. En parte, el sonido ambiente ubica espacialmente al espectador. Por ejemplo, si tenemos a una señora y de fondo escuchamos niños corriendo, podríamos inferir que es una escuela sin necesidad de mostrarla. Pero también puede ser utilizado para construir atmósferas. No pueden googlear pajaritos background sound y ponerlo ahí de fondo a lo largo de todo el corto al mejor estilo estudiante de cine. Los ambientes también narran. Esto también explica por qué el editor de diálogos quita el sonido del set. La idea es construir un sonido ambiente teniendo en cuenta aspectos narrativos. A veces usando el viento indicado se puede crear un clima aterrador o inquietante. Por eso les decía que la música está sobrevalorada, entre comillas. Muchas películas independientes hacen un gran uso de los ambientes por la incapacidad de ir y contratar un músico. No digo que en su vida vayan a usar música o que está mal. Mi idea es mostrarle cómo todo sonido importa. Ahora, esta es la parte donde más consenso hay respecto de los nombres. Ya podríamos pasar al sector más polémico de toda esta discusión, los foleys y efectos de sonido. Esto es confuso porque depende mucho de la producción y la parte del mundo donde vivan. Hay quienes hacen la diferencia entre foleys y efectos de sonido, mientras que otros dicen que son exactamente lo mismo, pero la diferencia conceptual sería la siguiente. Los foleys son sonidos que hacen los personajes, como por ejemplo pasos o el roce de la ropa, mientras que los efectos de sonido son otro tipo de sonidos como una explosión o un trueno. Sin embargo, esta división puede estar hecha en base a la producción. Los efectos de sonido es todo lo que se saca de una librería de sonidos y foley son sonidos grabados en estudio específicamente para esa película. Lo de la librería no requiere mucha explicación, tienen bases de datos con sonidos y los van usando. Lo de Foley tal vez sí merezca un poco más de tiempo. Los Foley o efectos de sala son una técnica de grabación que implica tener artistas, o mejor dicho, artistas de Foley, quienes recrean los sonidos mientras ven la escena. Datazo, el nombre Foley es en honor a su creador, Jack Foley. Esta técnica tal vez la conozcan porque en un momento se había viralizado un video con artistas de Foley trabajando, pero en esencia es eso, gente en un galpón recreando sonidos de manera artificial. Ahora, esta es la versión reduccionista del asunto, no es que se junta un grupo de personas y le crean sonido a todo lo que aparece en pantalla. Eso sería sonorizar y no es la idea. Acá es donde aparece un concepto importantísimo para entender el cine como lo conocemos hoy en día, el diseño de sonido. La definición enciclopédica nos dice que el diseño de sonido es el arte de la creación de sonidos para distintas necesidades. Por lo tanto, al ser un proceso artístico no se pueden asociar imágenes y sonido de manera lineal. Tampoco lo que se busca es una representación de la realidad. Lo que se intenta hacer es crear una mentira creíble. A quien se le adjudica la creación del diseño de sonido como lo conocemos hoy en día es a Walter Munch, el editor de sonido de Star Wars y Apocalipsis Now, entre otras películas. Si les interesa el tema, les recomiendo leer sus artículos, la mayoría están subidos a internet de forma gratuita, si mal no recuerdo muchos están en español.
El punto del diseño de sonido es pensar las posibilidades narrativas que pueden tener determinados sonidos, pero para graficar esto pasemos a un ejemplo. Uno de los sonidos más recordados de la historia del cine es el sable láser de Star Wars. Jamás en la historia de la humanidad existieron armas de este estilo, sin embargo es un sonido tan bien diseñado que prácticamente lo tomamos como una realidad. Algo similar pasa con los dinosaurios. Nadie sabe cómo sonaría un dinosaurio, pero gracias a Jurassic Park colectivamente se cree que suenan así. La pregunta que surge es cómo se logra sostener esta mentira. En el caso del sable láser, el sonido comparte ciertas características físicas con una espada moviéndose en el aire, pero también tiene ese componente digital y artificial para darle el tono espacial y futurista. Con el dinosaurio tenemos un grito monstruoso que parece estar saliendo de una caverna, lo cual tiene correlación con la imagen. Tenemos un bicho gigante cuya boca se asemeja a una caverna. Como verán, cada sonido usado en una película nos está dando información sobre los objetos y personajes de la obra. Los sonidos tienen un tamaño, materiales, texturas, timbres, carácter y otras palabras medio snob. Lo que se busca en sí es la expresividad por sobre el realismo. En una charla, Walter Murch cita el caso de Arturito, o Arturito como le decimos acá a los amigos. La idea de Walter era crear con sintetizadores un sonido robótico, pero que a la vez suene animado y humano. Para el espectador resulta fácil identificar emociones cuando Arturito se expresa. Walter lo compara con la voz de Stephen Hawking. Puede que tal vez no haya sido la comparación más acertada, pero tiene un punto. Paradójicamente, la computadora de Stephen era capaz de pronunciar palabras y formar oraciones, pero al ser tan monótona perdía todo rasgo de humanidad. Di ejemplos de ciencia ficción porque son los más gráficos, pero esto aplica a objetos de la vida cotidiana. Hay un video muy interesante del canal This Guy's Edit donde plantea que el sonido es el 70% de lo que vemos. Recomiendo verlo en su totalidad porque da un buen panorama del trabajo del editor de audio, pero además plantea algo que jamás había pensado. Los sonidos direccionan nuestro foco de atención, no solo en el cine obviamente, en la vida real también pasa lo mismo. En el caso de proyectos audiovisuales pueden darle mayor protagonismo a ciertos elementos. En el video muestran cómo el maullido de un gato que es agregado en postproducción nos hace notar un gato que apareció de imprevisto. Este gato casualmente mira en dirección hacia una escalera de madera por la cual uno de los personajes abandona la escena. Esta escalera jamás existió y fue agregada en postproducción porque hacía que la escena tenga un toque más natural. Al mismo tiempo, ellos consideraron que al usar madera le iba a dar un toque más íntimo a la escena y efectivamente lo hace. Esto básicamente sería la banda sonora. Nos faltaría hablar del director de sonido, pero en este canal no creemos en las estructuras verticales de poder. Tampoco hablé de la mezcla porque es muy complejo y ya hice un video al respecto orientado a la música, es más o menos lo mismo, pero con esta información ya se preocuparon por el sonido más que el 90% de los estudiantes de cine. Obviamente el tema del diseño de sonido es mucho más complejo y puede abordarse desde distintas disciplinas, como puede ser la psicoacústica, ingeniería, semiótica, etcétera, etcétera, etcétera. La idea de este video era darles una idea general para que en sus trabajos académicos no busquen free pistolas a un FX en YouTube. Como dije al principio del video, el sonido es algo que damos por sentado y por eso se tiende a minimizar su impacto sobre el resultado final. Por eso se me ocurrió hacer este video. Ya sean estudiantes de cine o no, el mundo del diseño del sonido siempre me pareció fascinante y quería compartirles algo de mi entusiasmo. Tal vez de ahora en más empiecen a notar pequeños detalles que antes pasaban por alto o no, perdieron tiempo mirando a un nerd con un canal de YouTube. Pero con eso termina el video. Antes de irme, agradezco a los miembros del canal quienes hacen un aporte mensual para que este canal pueda seguir existiendo, así como también la gente que dona por Mercado Pago o con ese botón que dice donaciones, es exactamente lo mismo para mí. También agradezco a quienes comentan, comparten el video y todas esas cosas que no requieren aportar dinero directamente pero son igual de importantes. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.